7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y le damos la bienvenida a este nuevo programa de 7 días en nuestro análisis de la actualidad, para el que nos acompañan Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, muchas gracias. A ti. Y Joel Ofcan, director de Evangelical Focus desde Valencia. Muy bienvenido también, Joel. Hola Pedro, aquí estamos con ganas de comentar la actualidad. Daniel desde Galicia, no lo hemos dicho, pero y aquí un servidor desde Madrid. Así que vamos a avanzar en el primer tema, que es un tema que afecta directamente a España, un tema más muy pedido y deseado por los evangélicos, que es una ley que trata el proxenetismo. ¿En qué consiste este proyecto de ley que se va a votar o que se ha votado? Pues es una norma que, como bien dices Pedro, venía siendo pedida por diferentes colectivos, entre ellos el colectivo protestante, el colectivo feminista también mayoritariamente ha abogado por esa modificación que de alguna manera prohíba el proxenetismo en España. Es una norma que el Congreso se ha presentado este martes en el Congreso y se ha votado con una mayoría de la Cámara a favor de la misma, de prohibir el proxenetismo. La propuesta la ha hecho el Partido Socialista, que es el que es mayoritario socio de gobierno actualmente, y eso pues de alguna manera también le ha dado bastante fuerza a lo que es la exposición y el hecho de que vaya adelante, ya que también en la votación han contado con el voto favorable de su socio en el gobierno, Unidas Podemos, aunque con algunos matices en este sentido, ya que no estaban de acuerdo tampoco en todo lo que es el proyecto tal como se está desarrollando. Y también el voto a favor del Partido Popular, que es lo que ha llamado un poco más la atención en este sentido, ya que no es muy habitual que socialistas y populares pues voten en la misma dirección, aunque en este caso pues sí que lo han hecho en un tema que ya digo, parecía difícil hace unos años pensar que se pudiera llegar a una determinación de este tipo, y ha sido en parte pues gracias a esa presión, a ese trabajo que han estado haciendo desde hace ya bastante tiempo diferentes entidades, no solo trabajando, digamos, con mujeres, sobre todo, que puedan estar siendo víctimas del proxenetismo, de la prostitución, sino también trabajando para que los políticos, para que los partidos políticos puedan entender y de alguna manera pensar en cuáles son las alternativas legales que pueden ayudar a que esta situación cambie, que de alguna manera no solo se esté penalizando, que es lo que se persigue con esta primera ley, digamos, contra el proxenetismo, que se persiga a aquellos que están haciendo negocio a partir del cuerpo y las vidas, sobre todo de las mujeres, sino también pues que se les puedan dar alternativas para una vida diferente. Y bueno, pues eso es un poco lo que hemos vivido en el Congreso, que muchos lo consideran pues un avance en ese sentido histórico, ya que es desde el año 95 pues no se tocaba nada que tuviera que ver con este aspecto en el Congreso, y ahora pues se abre la puerta a que se regularice o al menos se avance en ese camino abolicionista que desde distintos colectivos se está pidiendo. Aquí siempre, en las leyes hay siempre detrás un debate ideológico, ¿no? Porque aquí la gran confrontación es entender la prostitución como el libre uso y el derecho de uso de la mujer de su propio cuerpo, que sería a favor de legalizar la prostitución, o el hecho de que la mujer está siendo esclavizada o tratada a través del proxenetismo, ¿no? Que es lo que defiende la ley sueca y lo que de hecho han defendido la mayoría de entidades evangélicas que se han posicionado y que trabajan en este área. Sí, así es. Una de las cosas que has comentado, Pedro, que es clave, es esto del modelo sueco. No se le llama por otra cosa que no sea que fue en Suecia el primer país donde de alguna manera se impulsó este proyecto. Hace un año hubo un seminario que se desarrolló allí en Madrid, organizado por Diaconía y con la participación también de otras entidades evangélicas. También estaba allí Alianza Evangélica Española, tratando pues asuntos que tienen que ver con la prostitución, con la trata. Y en una de estas conferencias pues se habló sobre cómo este modelo, sin ser un modelo perfecto, porque no hay una manera perfecta de alguna manera de afrontar este tema, que evidentemente es un tema complejo y difícil, pero sí que es una alternativa que ha permitido
países como Suecia, pues realmente la prostitución, las mujeres que son prostituidas, pues hayan conseguido una protección, hayan conseguido unas alternativas para cambiar de vida y sobre todo también para luchar contra las mafias, contra las personas que están traficando con ellas y que de alguna manera pues están llevando adelante su negocio a partir de esto que no deja de ser pues una esclavitud. Y esto es un poco lo que también llamaba la atención en el debate en el Congreso, como los partidos que se han posicionado en contra de esta ley, pues lo han hecho desde diferentes posturas, pero sí que hubo por lo menos un par de ellos que hicieron referencia a esa supuesta libertad de las mujeres para poder decidir como quieran con lo que quieran hacer con sus cuerpos, ¿no? Y hicieron una defensa realmente de la prostitución como algo que habría que legalizar. Lo curioso es que cuando hablan de esta legalización, pues no sé si es que no se atreven o no quieren dar los ejemplos de los países donde se ha legalizado, como puede ser en Países Bajos o en Alemania, donde se ha visto pues que desde que esta actividad es legal, pues no ha conseguido que la trata disminuya, todo lo contrario, ha empeorado las cifras de trata y también se ha cosificado incluso mucho más a las mujeres que están ejerciendo esta supuesta profesión. Porque realmente se pueden ver incluso mucho más expuestas y no más protegidas. Entonces, es un poco un debate, evidentemente, que no es fácil, es un debate que va a llevar también tiempo y va a traer discusión seguramente en el mismo Congreso a la hora de dar el cuerpo definitivo a lo que va a ser la norma. También se habló algo interesante en el Congreso, fue sobre la ley contra la trata, que es una ley que todavía no ha sido presentada en el Congreso, pero que está dentro del programa y que próximamente el Ministerio de Igualdad probablemente será el que la llevará adelante. Entonces, no es que sea la única norma que va a haber en relación al tema de la prostitución o la trata, sino que digamos que esta norma es importante porque de alguna manera pone un fundamento dentro del Código Penal a partir del cual se quiere construir pues todo un corpus en el que también va a haber una ley integral de trata, en el que también puede haber modificaciones en la ley de extranjería y otros asuntos que también pues tienen relación con todo lo que tiene que ver este tema de la prostitución, de las mujeres y de esta situación que evidentemente pues no estaba siendo atajada de ninguna manera por parte de las autoridades, ¿no? Llama la atención que desde que gobierna el PSOE en esta última legislatura es la primera vez que PP vota a favor de una propuesta del PSOE. Yo creo que esto sería deseable que ocurriera más a menudo y a la vez a la bien de que este proyecto y esta ley es algo con una base sólida, ¿no?, para ir adelante. Sí, yo creo que eso es bastante notorio y bueno, incluso diría que ahí también tiene un papel importante, pues lo que decíamos antes, ¿no? El papel que han hecho entidades feministas y entidades evangélicas también, por supuesto, que llevan muchos años trabajando este tema, tanto a todos los niveles, ¿no? A nivel social, a nivel de calle, a nivel de atención a las víctimas y también de diálogo con los políticos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Alianza Evangélica en sus reuniones que ha tenido últimos años con a los partidos políticos, pues era uno de los puntos que siempre estaba presente en la mesa y de alguna manera les pedía avances en este sentido y es grato ver que los partidos políticos en este sentido, PSOE y Partido Popular, que son los dos partidos más representativos que tienen un mayor peso histórico y mayor peso también en la Cámara, pues han ido en esta línea. Hay que decir que también de los partidos, el tercer y el cuarto partido, pues también han estado a favor, digamos, no a favor en todo, pero sí que Vox de alguna manera se ha pronunciado también favorable, aunque para ellos pues dijeron que la norma era un poco blanda con los criminales y por otra parte que no se desarrollaba lo que se pretende desarrollar después en la ley de trata. Y Unidas Podemos, que ha tenido más dudas, porque dentro de Unidas Podemos digamos que hay muchas tendencias y también hay una tendencia que considera que la regularización de la prostitución sería el camino, pero bueno, al menos en este primer paso pues sí que han estado
del lado de lo que se ha planteado y han votado también a favor. Así que hay que decir que una gran mayoría, por lo tanto, del Congreso se ha manifestado a favor, y ahora vamos a ver cómo también eso se refleja finalmente en lo que es el desarrollo de la norma definitivamente, y hacia dónde puede ir también lo que es una futura ley de trata y cómo todo va encajando también para, de alguna manera, no solo es una cuestión de castigar a los que están negociando y traficando con las mujeres, sino también pues plantear las alternativas y plantear qué se puede hacer para mejorar realmente la vida de tantas mujeres que lamentablemente pues muchas de ellas, muchísimas de ellas, un porcentaje altísimo, están ejerciendo la prostitución en semiesclavitud, por obligación o por tener que pagar alguna deuda, o porque lamentablemente a veces no han encontrado otra oportunidad en la vida, pero realmente no es el camino que ninguna de ellas hubiera escogido si hubiera tenido oportunidad de poder tomar otro camino. Muy bien, perfectamente resumido. Pasamos entonces ya con la alegría de esta primera toma de contacto con la noticia de la ley contra el proxenetismo al segundo tema, que tiene que ver con un mundo que nos es aparentemente lejano, que es el cristianismo en África. Somos los europeos y el mundo occidental muy ombliguista, ¿no? Parece que somos todo el cristianismo, en fin, todo lo que ocurre gira alrededor nuestro, y sin embargo África es una pujante potencia en sentido espiritual en la fe cristiana. Y ahí se ha acercado Evangelical Focus y seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos digas. Joel, adelante. Sí, es interesante esto que comentas, ¿no? Europa, como mirarnos a nosotros y creernos el centro del cristianismo. La verdad es que desde hace ya unas décadas que el corazón del cristianismo ya no está en Europa, ni siquiera tampoco en Estados Unidos o el norte de América, sino que se ha desplazado al sur, ¿no? Lo que los misiólogos llaman el sur global, que sería Latinoamérica, Asia y también África. En África ahora mismo hay 700 millones de cristianos, que es la cifra del total de europeos. O sea, en Europa hay 700 y pico ciudadanos, pues solo en África hay la misma cantidad de cristianos. Las cifras se han multiplicado por más de 6 en los últimos 50 años. En 1970 había 100 millones de cristianos, en la actualidad 2020 hay 700 millones. Y hemos hablado entonces, para conocer un poco más sobre esta realidad, con un experto, con un africano, un misiólogo, un pastor que está en Londres, que se llama Israel Olofinjana. Él trabaja en un proyecto muy interesante, que es lo que hace es, en el Reino Unido, unir a todas las iglesias cristianas con un trasfondo que sea étnicamente de una minoría étnica de otra parte del mundo. Él como africano trabaja con coreanos, con latinos, con gente de Asia, y lo que busca es unir a todos en la misión en Europa, en el Reino Unido en este caso, ¿no? Él nos hablaba de las diferencias que hay, ¿no? Con Europa, y él decía que la religión está profundamente integrada en la vida, en la cosmovisión del africano. O sea, los africanos no separan la espiritualidad como un compartimento de su vida, una parte pequeña desconectada del resto de su vida, sino que él dice que el africano, cuando se sube al transporte público, ora, cuando se baja al transporte público, ora, cuando entra al trabajo, ora, cuando sale. Y él hablaba como esta forma de ver la fe que forma parte de toda la vida, y que contrasta mucho con nuestra forma europea de ver la fe, que está muy marcada por la Ilustración y el racionalismo que vino después, ¿no? Que fue quitar a Dios del centro, implantar la razón como sustitución de Dios, y que por tanto eso él explica cómo eso ha llevado en Europa a que no nos damos cuenta, pero que hemos convertido la religión o la fe en algo privado e individual, mientras que en África es algo público y comunitario. Y es interesante porque cuando le preguntaba sobre el tema de la libertad religiosa en África, ¿no? Escuchamos mucho y hemos publicado mucho en Protestante Evangelical sobre la persecución en África, en Nigeria, ¿no? Como hay ataques constantes a cristianos en el norte, en Kenia, en otros lugares donde hay atentados. Y él hablaba que nos cuesta desde el punto de vista europeo entender un elemento clave, que es la comunidad. Es decir, cuando hay una persona en África que se convierte, eso no solo afecta a esa pequeña área de la vida que diríamos Europa, que es mi fe, sino que afecta a toda su vida. Y el salir de una comunidad islámica, por ejemplo, o salir desde una comunidad que tiene una religión tradicional africana, ¿no? que hay muchas según la región de África, eso conlleva un romper los lazos
comunitarios que lleva después también a veces pues a venganzas o a vergüenza a la familia lleva a que ese cristiano se encuentra muchas veces aislado en la comunidad y tiene que encontrar una nueva comunidad en la que integrarse, y la importancia de que los cristianos acojan no solo al convertido, sino a toda esa persona, ¿no? La integren en una iglesia, en una nueva comunidad. Él hablaba también en cuanto a África, este crecimiento explosivo, ¿no? Ha sido por una pentecostalización del continente. Y él lo que interesantemente explicaba el ejemplo, dice, cuando alguien de fuera de África llega a África, un cristiano, ¿no? de Europa, y llega a, por decir, pues a Kenia y quiere ir a una iglesia, sea una bautista, o sea una católica, o sea una protestante más histórica, siempre va a salir diciendo como me ha parecido como un culto pentecostal. O sea, ha habido un cambio, una evolución en el que incluso las denominaciones más tradicionales, incluso el catolicismo, se ha pentecostalizado, incluyendo elementos como, por ejemplo, pues, la forma de la alabanza, ¿no? Musical, la duración de los cultos, las vigilias de oración por la noche, toda una serie de elementos, incluso teológicos, el hablar en lenguas. Él dice que en África, en muchas iglesias bautistas, pues se habla en lenguas con naturalidad, algo que en Europa no lo veríamos en una iglesia bautista, ni anglicana, ni mucho menos católica, ¿no? Y llega el punto de decir que incluso el Islam se ha pentecostalizado, incluso el Islam está copiando elementos del pentecostalismo al ver la expansión que tiene este movimiento allí. Y hemos hablado también Una en esta pregunta yo, entrevista. Sí. en esto que estás hablando, y no puede ser porque, vamos, me consta que hay gente que lo interpreta así, que este crecimiento es más superficial, de formas algo exótico, pero que no hay un arraigo profundo en la persona, un cambio en el corazón, ¿no? Como proclama el Evangelio, que por otro lado contrasta con que, como has dicho, el que abraza la fe cristiana se enfrenta a la persecución, incluso a la muerte. Entonces, ¿cómo analiza este experto esa fe? ¿Hasta qué punto hay una fe profunda, arraigada, ¿no? en la persona, en la conversión? Sí, sí, en la entrevista hablábamos un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando hay un crecimiento explosivo de ciertas tendencias cristianas, si eso es un cambio profundo o no. Y él hablaba de que había que ir con cuidado de no generalizar, ¿no? De que muchas veces en los medios, sobre todo, vemos pues ciertos aspectos negativos, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, en mega iglesias en los que hay abuso de poder, o donde hay cercanía de los líderes eclesiásticos con los políticos y ahí se dan relaciones raras. Y después también el tema del evangelio y la prosperidad. Por ejemplo, el evangelio y prosperidad, él hacía mucho énfasis, decía que desde Europa a veces hablamos como de un bloque, ¿no? Eso es el evangelio y la prosperidad, pero él dice que hay muchos evangelios o grados de evangelio de prosperidad, y que mientras el más popular es el que él dice que es como en la Edad Media, ¿no? El tema de comprar la voluntad de Dios, ¿no? Como quien tiene, bueno, lo que denunciaba Lutero, ¿no? En Europa, pues lo mismo, ¿no? Yo pago y a cambio recibo bendiciones de Dios o la salvación o lo que sea, pero eso es lo más conocido, pero que hay otros enfoques que hablan de entender que Dios bendice y prospera para que tú seas un canal de bendición para tu comunidad, en lo económico, por ejemplo, o incluso en lo climático. Él hablaba, ¿no? De la justicia climática, de ayudar a los granjeros de tu región o a llevar agua, pozos de agua a tu población gracias a que Dios te está bendiciendo y tú canalizas eso hacia la gente en tu entorno, ¿no? Entonces hablaba de que no hablemos de cristianismo africano, sino de cristianismos africanos, y no teología africana, sino teologías africanas, ¿no? Entonces, es interesante esta entrevista, que también se publicará ahora en Protestante Digital y la podéis también leer en inglés en Evangelical Focus, por todos esos matices, ¿no? Que a veces necesitamos que te lo cuente alguien que es de allí, que conoce, para salirte un poco de los esquemas que solemos interpretar fácilmente. Y después él nos hablaba de Europa, decía, hoy le preguntaba, ¿no? Efectivamente, si hay 700 millones de cristianos africanos en el mundo, muchos de ellos, miles, decenas de miles, viven en Europa. ¿Y dónde están y qué hacen, no? Él hablaba de que Londres... Un poco lo que decíamos antes, la inversión de los papeles. Antes era Europa evangelizando África y ahora es 100%. África evangelizando Europa, entiendo. Sí. Él hablaba de esto, de que Europa nunca se ha visto a sí misma como campo de misión, pero que el hecho de que haya tantas iglesias africanas aquí, que África, ya digo, él habla de Zimbabue, de Etiopía, de Ghana y de Nigeria enviando misioneros aquí, significa que si nos envían misioneros es porque hacen falta aquí, somos un campo de misión, ¿no?
Él habla de los retos que hay, el tema del cultural, ¿no? De que siempre se ha visto como que la sociedad desarrollada envía misioneros a la sociedad en desarrollo, y ahora es la sociedad en desarrollo la que envía misioneros a la sociedad desarrollada, supuestamente, ¿no? Usando estos términos generales, y que eso crea, pues, lo hace más difícil el poder contactar y ser activo en la misión, en la evangelización en Europa. Pero él es está muy animado y muy entusiasmado por ver que los misioneros africanos no están en estos límites de racionalistas, ¿no? De una teología abstracta, racionalista, sino que creen realmente en el poder de Dios, creen realmente en la capacidad de Dios de hacer cosas sobrenaturales en Europa, que es algo con lo que a veces a los cristianos europeos nos cuesta, ¿no? Nos falta ese entusiasmo, esa visión amplia. Y él hablaba de grandes iglesias fundadas por africanos en Londres, en Ámsterdam, en Berlín, en Ucrania. Una de las iglesias más grandes de Ucrania está liderada por un nigeriano, por ejemplo, me comentaba, y que son de las iglesias que más crecen en todo el continente. Que no son étnicas, es decir, son multiétnicas, no solamente de personas africanas en Europa. Claro, él ahí también hablaba de que, igual que, como decíamos antes, también en Europa las iglesias africanas son de diferentes tipos. Hay iglesias fundadas por africanos que forman parte de denominaciones tradicionales europeas, como los bautistas, los metodistas, los anglicanos. Hay iglesias que son étnicas, fundadas por ministerios, grandes ministerios en África, que como que plantan iglesias en Europa de su propia denominación. Y después hay misioneros africanos que buscan claramente el crear iglesias que alcancen a todos los vecinos de su ciudad, ¿no? Y por tanto tendrán todo tipo de personas en su iglesia, pero están lideradas por un africano y por tanto va a tener el sabor africano esa iglesia, la forma en que se desarrolla. Y él decía que, bueno, que los africanos están volviendo a poner a Dios sobre la mesa en Europa, ¿no? Y es bonita esa frase, ¿no? Es como que en una Europa post-cristiana secular que, bueno, que como que ya no se acuerda de Dios, hay una gente que llega, que muchos de ellos no llegan como misioneros como tal, sino que llegan como emigrantes económicos o que llegan incluso como refugiados, pero que en su lenguaje, en su comunicación, Dios está en su boca constantemente y que dicen, este es mi testimonio, ¿qué te parece? Y inician conversaciones que a nosotros a veces nos cuestan iniciar, ¿no? Es interesante aquí la cuestión del, no sé si llamarle un racismo o una especie de superioridad con la que a veces desde aquí que queremos ver a otras maneras de expresar la fe, porque eso creo que es como que nos pasa también, por ejemplo, aquí también lo hemos visto a veces con los latinoamericanos en nuestro entorno más, porque son los que más hemos notado, ¿no? La llegada de muchas personas de Latinoamérica. Y claro, el primer impacto muchas veces es un rechazo, y luego ya cuando ves que se van integrando o se van tendiendo más puentes, pues se van integrando de una manera mucho más natural, por así decirlo, y acaba siendo pues parte de la vida que Dios está trayendo, ¿no? Para nuestro país en este sentido. Y creo que desde África está pasando un poco lo mismo en muchos lugares de Europa, como bien refleja la entrevista, ¿no? Habría que ver hasta qué punto también estas iglesias van teniendo presencia también en lo que es, digamos, las entidades o lo que son los lugares un poco más representativos, por así decirlo, si tienen lugar o no lo tienen, ¿no? O lo van teniendo al menos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en Francia sí que es bastante notorio, ¿no? El otro día cuando hacíamos el reportaje de la Marcha para Jesús, por ejemplo, pues muchísimas personas que son de franceses, pero algunos son de segunda generación, otros sí que son llegados de origen africano y bueno, y se veía ese tono, ¿no? de muchísimos diferentes procedencias participando en lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Francia es un ejemplo muy claro, como dices, de varias generaciones ya. El propio Israel Olofinjana en esta entrevista dice que en el Reino Unido las iglesias africanas primeras empezaron a aparecer en el siglo XIX. O sea, no estamos hablando ni siquiera del siglo XX. O sea, tienen una historia larga ya de los africanos de presencia en Europa. Y yo creo que Francia, pero creo, por ejemplo, el caso del Reino Unido, de donde es él, es un buen ejemplo. Él lidera una plataforma que se llama One People Commission, la comisión del un solo pueblo, ¿no? Y esto está integrado en la Alianza Evangélica del Reino Unido.
y por tanto es la forma en la que las diferentes iglesias que no están lideradas por nativos, por decirlo así, de Inglaterra, se integran y trabajan juntos y se unen a plataformas nacionales para llevar el Evangelio. Y él dice que allí en su país son de mucho ánimo, o sea, son muchas veces los que ponen encima de la mesa los proyectos, el entusiasmo y la gente. A veces necesitas, ¿no?, voluntarios o gente que realmente haga que las cosas funcionen, y son iglesias que mueven a mucha gente. Tremendo, la verdad es que sí, es renovar la visión y la panorámica de los cristianos africanos, efectivamente. Pues lo sentimos más cerca. También los chinos, ¿no? También sería otro tema para hablar, que ocurre algo parecido, pero bueno, ya lo veremos en otro programa. Pues muchísimas gracias, Daniel Ofcan, Joel Foster, y también a ustedes que nos han acompañado hasta aquí. Esperamos haberle ayudado a ver cosas diferentes y analizar la sociedad para que ustedes tengan su propia opinión. Se despide también Pedro Tarquis y le deseamos lo mejor, que Dios les bendiga.